vamos a ver no es un debate, es una especie de entrevista hasta cierto punto que le hace Daniel Lacalle a Agustín Laje, que es interesante. Vamos para allá. Está interesante este debate, me gustó bastante. Actúa, pero para actuar necesita interpretar los contextos en los que se inscribe. El cine, las escuelas, los currículos escolares, las universidades, la prensa, el periodismo, el teatro, la música. Es muy difícil encontrar cultura en general que no esté atravesada por una cosmovisión de izquierdas. Eso está empezando a cambiar recién en los últimos años porque hay todo un sector de gente que defiende la libertad que se ha empezado a dar cuenta de esto. El obrero está siendo explotado por el patrón a través del sistema capitalista. Hoy te dicen la mujer está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. Existe algo llamado identidad de género, que es un derecho y que como es un derecho, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué significa la identidad de género? Que una persona sea tratada conforme a su autopercepción. Claro, el problema... Lo que no entiendo es que Trump es una persona derecha que está en contra de la inmigración ilegal, que estoy de acuerdo con eso, pero lo que hace grande a Estados Unidos es que tiene diversas poblaciones del mundo en el país. Inmigración ilegal. Recuerda que hay una gran diferencia entre inmigración ilegal e inmigración legal. Hay una grandísima diferencia. Estados Unidos se hizo de inmigrantes, sin duda alguna. Pero recuerden también que en los tiempos en los que Estados Unidos se hizo de inmigrante prácticamente no existían fronteras en el mundo. Aquí la gente venía para salir de las tiranías que habían en todos los lugares. Por eso Estados Unidos tiene comunidad japonesa, comunidad china, comunidad coreana, comunidad cubana, comunidad venezolana, comunidad colombiana, comunidad... Porque prácticamente vienen a escapar aquí. Cada vez que hay una dictadura en el mundo, en cualquier parte, la gente viene a escapar aquí. Casi siempre es así como sucede. Y por eso el miedo mío es como veo que cada vez se va de alguna manera resquebrajando más esa libertad que existe en este país. Ese es uno de los miedos más grandes que tengo. Y que no creo que Donald Trump nos vaya a ayudar precisamente en temas de libertades. En otros temas sí, pero en el de libertades no creo. ¿Sabes qué? Es que con la autopercepción no basta porque esa persona se ve al espejo y se ve que su autopercepción no funciona como una varita mágica que lo ha modificado de cabo a rabo. Esa persona va a necesitar cirugías plásticas, tratamientos hormonales. En Estados Unidos se integra, en Europa no. Porque aquí la ley se sigue aplicando. Tú eres inmigrante, te haces el cabrón, balazo contigo y ya está. O sea, la ley se sigue aplicando. Es así. De por vida, va a necesitar un cambio en los registros burocráticos del Estado, va a necesitar un cambio en la forma en que la sociedad se refiere a él y todos esos servicios, por decirlo, y bienes y también servicios, se los va a brindar el Estado a costa de la propiedad y de la libertad de los demás. ¿Por qué de la propiedad? Bueno, porque las cirugías se pagan, las hormonas se pagan y eso no sale de los que pagan impuestos. Pasar la presentación. Interpretando, porque sabemos cuál es el rol que tiene cada uno, interpretamos lo que tenemos que hacer. Para interpretar qué se debe hacer, la gente toma elementos de su entorno cultural, valores, principios, lenguajes, costumbres. X50. Estados Unidos se hizo de inmigrantes que escapaban para tener libertad, no para tener el país que hay ahora. Exactamente. Y fueron para construir algo, no para recibir ayuditas y ser vagos. Exactamente. 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Hábitos, historias, mitos, ritos, etc. Claro, de esto se dio cuenta rápidamente las izquierdas en el siglo XX, sobre todo cuando empezaron a ver que en Occidente no llegaba tan fácilmente la revolución comunista como si llegaba en el Oriente. Claro. Con lo cual empezaron a decir, hay una cultura que está frenando las ideas comunistas. Tenemos que meternos en los engranajes de esa cultura para modificar. Me refería a que la gente que apoya a Kamala no se da cuenta de que son la pura élite que solo quiere que los blancos que se creen exactamente dueños del mundo de eso solo habla sean este ellos, video. cuando eso es completamente falso. USA es grande porque tiene a gente trabajando por él. Exactamente de eso habla este video. La izquierda a día de hoy representa a toda la élite, no representa al trabajador. Es increíble, pero es así. Yo soy un clase media. A mí no me representa de ninguna de las maneras Kamala. No representa a la clase media y no representa a la clase baja. Todos los ricos están con Kamala. Todos. Desde Hollywood hasta todos los cantantes que se puedan imaginar. No voy a decir el 100%, pero muchos de ellos. La grandísima mayoría de los ultra recontramillonarios, a excepción sacando ahí a Elon Musk por el tema de lo que le pasó con su hijo, que ya esto en un video anterior lo expliqué. Salvando eso, ¿cuántos? Todos los millonarios están con la izquierda. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Cuanto más ellos se coluden con el gobierno, tanto más ricos ellos son. ¿Por qué? Porque monopolizan el mercado. Si ellos se coluden con los políticos, ellos logran instaurar leyes que le favorecen a ellos y evidentemente jode a la pequeña competencia, que es la que en un futuro puede ser la gran competencia. ¿Por qué lo jode? Tú me dirás, me puedes decir, ¿por qué el salario mínimo? A ver, ¿por qué Jeff Bezos, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. Jeff Bezos. ¿Por qué Jeff Bezos quisiera una ley de salario mínimo de $25 la hora? ¿Por qué le interesa a Jeff Bezos eso? Porque él lo puede pagar. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿Quién no puede pagar $25 la hora? Yo. Si yo mañana quiero iniciar una especie de compañía que pueda de alguna manera hacerle frente en un futuro, en 10, 15 o en 20 años a Amazon, yo no la puedo lanzar. Yo no puedo entrar en una competencia donde el salario mínimo sean $20 la hora. Él sí se puede dar el lujo. Altos impuestos. ¿Por qué las grandes compañías dicen, ok, altos impuestos? No les importa. A Walmart, por ejemplo, ¿por qué tú crees que no le importarían los altos impuestos? No importa. No le importa porque simplemente suben los precios, pagan esos altos impuestos y tú no puedes hacerle la competencia con un kiosco pequeño. No puedes empezar con un kiosquito pequeño a hacerle la competencia. Porque tú no te puedes permitir esa cantidad de impuestos cuando tus ganancias son tan pequeñas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué las compañías se coluden precisamente con la izquierda? Porque de alguna manera toda esa intervención estatal a los grandes capitales les conviene.
Papá. Esos elementos que funcionan como fuentes Joan, de gracias por esa interpretación de la acción suscripción, del bro. hombre. Entonces, si yo modifico los valores, las historias, los lenguajes, las costumbres, los símbolos, las tradiciones, pues entonces estoy modificando el clima cultural en el que vive el hombre y por lo tanto la acción del hombre. Es importante entonces dar esa batalla cultural porque llevamos muchas décadas. Apoyo a Kamala, quién sabe si se vaya con Trump. Veremos. También ha tenido un cambio físico impresionante, Sí. fue a un UFC y ahora con cadenas y ropa bastante formal. Sí, vamos a ver qué pasa con... de atraso. No me confío igual, pero... De hace muchas décadas, las izquierdas que se dieron cuenta que por las armas en Occidente no tenían ninguna victoria, salvo el caso cubano que ha sido excepcional porque tuvo el apoyo de los Estados Unidos en su momento, Fidel Castro. Sí, esto muchísima gente me lo niega cuando se los digo. ¿Cómo que no? Incluso bloquearon, o vamos a decir, embargaron todo lo relacionado con las armas a Batista. 0 armas para Batista. Cosa del que a veces no se habla No de se esto, habla pero poco, es así, pero no se dice, pero por eso triunfaron allí. Entonces, no ha habido éxito en el terreno de las armas, pero sí han tenido mucho éxito en el terreno de los símbolos, las palabras, las historias, los disvalores que llevan adelante a través de ¿dónde? De todo, de todas las instituciones culturales. El cine, las escuelas, los currículos escolares, las universidades, la prensa, el periodismo, el teatro, la música. Es muy difícil encontrar cultura en general que no esté atravesada por una cosmovisión de izquierdas. Eso está empezando a cambiar recién en los últimos años porque hay todo un sector de gente que defiende la libertad que se ha empezado a dar cuenta de esto. Claro, y que la gente se ha empezado a dar cuenta, yo creo, no solamente que están erosionando valores y principios que todos defendemos, utilizando el arma de adoptar y absorber ideales que todos defendemos, el respeto al medio ambiente, pues el bienestar social, etcétera, etcétera, para convertirlos en agendas, en ese caballo de Troya que lo que hace es tomar luego las instituciones independientes, las democracias y lo convierten en autocracias. Así es, porque ellos dependieron desde el siglo XIX hasta el siglo XX, por lo menos en sus primeras 6 décadas, por lo menos, ellos dependieron de un relato según el cual la principal fractura en la sociedad, o casi la única fractura realmente significativa, era la económica. Sí. La sociedad estaba dividida en ricos y en pobres, y el pobre era pobre porque el rico era rico, entonces había una torta que estaba dada y que si el rico tenía mucho de ella era porque... Claro, por ejemplo, en ese tiempo nadie dudaba si eras hombre o eres mujer, porque les voy a ser sincero, cuando tú eres pobre, no puedes estar comiendo tanta mierda, mi hermano. Entonces nadie dudaba de si este es hombre o este es mujer. Nadie dudaba de si tener una familia era bueno o malo, porque estaba probadísimo y está recontraprobado que la familia es la institución nuclear de una sociedad y sigue estando probado a día de hoy. De hecho, tengo un video bastante interesante por ahí que lo voy a pasar ahorita muy por arriba con respecto al tema familiar. Entonces, como nadie dudaba de esas cosas, la gente tenía 2 deditos de frente. La única fractura, como bien dice Agustín Laje, era la económica, y ahí era donde atacaba a la izquierda, en la economía. El pobre tenía poco y para tener más tenía que levantar. Víctor, gracias. X50. Imagínense que esto la Unión Europea no lo podría permitir porque está dando un discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? Todo lo que esté en contra de mi ideología. Exactamente. Tío Orín, cuando viniste a España, pasaste a comprar en Mercadona, donde yo trabajo. Un saludo, un abrazo, bro. Sí, no, yo casi siempre compré en Aldi, pero puede ser que en algún momento entrara a Mercadona y no sé, puede ser. No tengo idea. Hacen armas y hacer la revolución como había ocurrido en Rusia, por ejemplo. Con esta intentona, lo que se procuraba siempre era aumentar desmedidamente el peso del Estado sobre la vida de la sociedad. Porque para resolver esa dialéctica entre ricos y pobres, tiene que haber un Estado que se haga de los medios de producción privados y que entonces se convierta en el único agente económico realmente significativo. Ese cuento, ese relato, empieza a caer hacia la década del 60. Claro. Empieza a caer sobre todo en Europa y en el resto del mundo ya cae después del muro de Berlín. Pero surgen como sustitutos, como premios consuelo de alguna forma, una serie de dialécticas que tienen la misma estructura de opresores y oprimidos que demandan el agigantamiento del Estado de una manera no muy distinta que el cuento anterior. Claro. Entonces, allí donde antes te decían el obrero está siendo explotado por el patrón a través del sistema capitalista, hoy te dicen la mujer está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. Eso. O por ejemplo, el homosexual está siendo oprimido por el heterosexual a través de la heteronormatividad. O por ejemplo, los animales están siendo oprimidos por el hombre a través del especismo. O por ejemplo, los afroamericanos, estoy hablando del caso de Estados Unidos. Esto se discutió también entre Jordan Peterson y Zizek. No sé si vieron el debate, pero si lo vieron, lo discutieron un poco por arriba, pero más o menos Jordan Peterson se lo dejó caer también. Cómo se había transformado de alguna manera el marxismo. Puntualmente están siendo oprimidos por los WASP, por los blancos locales, en virtud de su racismo. Y así sucesivamente un montón de nuevos sismos han surgido y tienen un mismo efecto, que es el de agigantar el tamaño del Estado. Claro. Es el mismo efecto porque, ¿qué te dice la política? La sociedad está dividida, entonces para reconciliarla, yo como Estado, yo como poder político coercitivo, voy a reordenar esas relaciones. Voy a hacer ingeniería social, denme más poder, más impuestos, más ministerios, más burocracia, pero yo voy a hacer que todos sean tan iguales como merecen. Y dicen, claro, esta es la retórica del opresor y el oprimido, extrapolando a cualquier tema que se te ocurra. En donde sea, lo puedes buscar ahí y ya está, exactamente. Del hombre a la mujer, por ejemplo. Por eso Marx no creía en la familia, ni Engels tampoco. No creían en la familia porque para ellos el hombre explotaba a la mujer y ambos explotaban a los hijos. Igual, a mí este tipo de cosas, digo, esta gente no tuvieron madre, boludo, porque es que...
Y Engels todavía, que el padre más o menos los recontraigó súper que bien. Era un burgués, que tenía fábricas y todo. Engels. Michael Es impresionante, CR2 ¿no? Es impresionante. X50. Sabes, respeto y admiro mucho a Roberto Vaquero, aún siendo yo libertario, porque lo considero un buen hombre honesto, pero no entiendo cómo, siendo tan evidente, él se niega a aceptar que estas locuras progress provienen de las estrategias del Porque él dice que no, que él va más bien a la raíz del marxismo como tal, sin ningún tipo de modificaciones, ¿no? Sin el revisionismo que se le fue haciendo a través de los años. Aún así, yo sigo pensando que sí, que esta narrativa entra incluso dentro de ese marxismo. Pero bueno. Claro, lo que tenemos que hacer es más derechos, y más derechos son más ministerios, más consejerías, mayor estructura estatal, más burocracia. Eso es lo que llaman progresismo. Claro. Eso es progresismo. La idea de que la acumulación de derechos significa más libertades. Es totalmente mentira, porque hay alguien que tiene que pagar por los derechos. Claro. Vamos a poner un ejemplo. El derecho a la identidad de género. Claro, esto surge de esta dialéctica que han creado con la idea de que, por ejemplo, los transexuales son oprimidos por los cisgéneros. Bueno, con toda esta neolengua orwelliana que vemos a diario. Entonces, ¿qué dicen? Existe algo llamado identidad de género, que es un derecho, y que como es un derecho, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué significa la X50. Izquierdosos de mierda, como dice el Tito Miley. identidad de género? Que una persona sea tratada conforme a su autopercepción. Claro, el problema, ¿sabes qué? Es que con la autopercepción no basta, porque esa persona se ve al espejo y se ve que su autopercepción no funciona como una varita mágica que lo ha modificado de cabo a rabo. Esa persona va a necesitar cirugías plásticas. Otra contradicción de la izquierda. No, lo importante es la autopercepción, nada más. Solo eso importa, sí. ¿Y por qué te cortas las chotas? Si lo único que importa es tu autopercepción. Si solamente con eso ya eres mujer, ¿por qué te tienes que inyectar hormonas? Si lo que importa es solo la autopercepción, ¿qué importa lo demás? Otra súper contradicción. La contradicción enorme. X50. Es que yo me leí El Capital y las cartas de Marx a Engels, y esto es tal cual la misma estrategia y la misma dialéctica del marxismo. Yo no lo he leído, el Capital no lo he leído, ni en pedo. De hecho, me lo estoy pensando para leerme Anti-Marx de Rayo, porque sé que una vez que empiece esa mierda, bro, eso es demasiado grande. Formales de por vida, va a necesitar un cambio en los registros burocráticos del Estado, va a necesitar un cambio en la forma en que la sociedad se refiere a él, y todos esos servicios, por decirlo, y bienes y también servicios, se los va a brindar el Estado a costa de la propiedad y de la libertad de los demás. ¿Por qué de la propiedad? Bueno, porque las cirugías se pagan, las hormonas se pagan, y eso no sale de los que pagan impuestos. ¿Por qué de la libertad? Bueno, porque supongamos que yo tenga más apego a mi libertad de pensamiento frente a la coerción de una sociedad que me obliga a mentir, y yo quiero tratar de mantener un lenguaje que sea concordante con las cosas. Bueno, no lo puedo hacer porque voy a tener graves problemas con el Estado. Entonces, fíjate que al final había derechos, derecho a identidad de género, que significó atentar con derechos de propiedad y con derechos a la libertad individual. Y a mí me parece esencial. Exactamente, en nombre del derecho a la propiedad, lo mismo que estábamos hablando ahorita, en nombre del derecho a la propiedad te quito la propiedad. En nombre, y te pongo más impuestos, ¿no? En nombre del derecho a la libertad te quito la libertad. El nombre es de loco, macho, es de loco. Todo esto, que ahí siempre ese caballo de Troya del que hablaba está imbuyendo Un abrazo, el debate Dani. con un factor clave, que es el de constantemente erosionar los derechos de propiedad y Zuka, constantemente gracias. erosionar la libertad económica. X50. Y el cambio constante del progresismo, que es destruir todo para crear algo totalmente diferente en el nombre de una revolución, cuando lo que tienes ya funciona. Exactamente, destruir todo y empezar desde cero. Vas a tener libertad para todo, excepto la libertad económica, claro. Y en el momento en el que pierdes la libertad económica, lo pierdes todo, pero no te puedes quejar. Exactamente. Y algo también que es significativo es que todos estos derechos, si bien repercuten negativamente sobre la libertad económica, Eso que dijo, CR2 no lo veo X50. tan acertado. ¿eh? Hazlo, son más de 10.000 páginas, pero 1.000 y pico Sí, es una de locura. referencias, apuntes y bibliografía. Es una largo, locura. pero tendrás muchas más cosas claras y será aún más fácil destrozar a comunistas en debates. Sin duda, me imagino que sí, pero está salado, está salado. Mr. Mariscosa Cheer, X50. Tengo una gran historia. Conocí a una pareja que vivían en California, tienen una hija y se mudaron a España porque querían cambiar de ambiente. En resumidas palabras, tuve una discusión con ellos porque me enteré que estaban haciéndole transición gratis en Le estaban haciendo la transición gratis en España al niño. Mamita. son derechos que se despliegan en materias culturales. Por lo tanto, a los más desfavorecidos económicamente ni siquiera les interesan. Exacto. No les interesan. Es más, ¿sabes qué, Daniel? Son ideas de lujos. Son ideologías de lujo. Esta era la parte a la que quería llegar. Es decir, son ideologías que utilizan generalmente clases acomodadas, que adoptan además todo un lenguaje muy intrincado. Marx y Engels eran acomodados, ambos. Marx después pasó muchísimo más trabajo que Engels, porque Engels sí tenía detrás toda la fortuna de parte de su familia y mantuvo hasta cierto punto a Marx en muchísimas ocasiones, lo mantuvo. Pero eran acomodados, eran burgueses. Desde un principio, estas son costumbres burguesas. El hecho de ponerse a filosofar y a filosofar y a filosofar en cómo arreglar el mundo y explicar las cosas sencillas de una manera complicada, como mismo hace Rusarín y como mismo hacen muchos zurdos,
Es su especialidad. CR2 Es su especialidad. X50. Yo creo que Roberto se va a terminar pasando al liberalismo como Antonio Escotado. Ojalá. ¿Estás de acuerdo? Es Ojalá. difícil, pero yo creo que poquito a poquito lo estamos logrando. Jejeje, incluso tiene a muchos seguidores libertarios actualmente. Ojalá que pase. El cisgenerismo, la heteronorma, el heteropatriarcado, el neoliberalismo, son todos, es una neolengua que a ellos les permite distinguirse en sus círculos sociales. Claro, antes distinguirte en tus círculos sociales era mucho más fácil porque lo podías hacer con bienes de consumo. Claro. Hoy la realidad es que yo tengo el mismo celular que puede tener Bill Gates. Es decir, La gente siempre habla con respecto a la desigualdad que fomenta el capitalismo. Y no es verdad. El capitalismo fomenta la mayor igualdad. Mira, el capitalismo es tan cabrón que un tipo multimillonario como lo es Maduro no tiene la calidad de imagen que tengo yo en mi casa. El capitalismo es tan zarpado que hace que yo, con mis conocimientos, pueda instaurar un sistema con mejor audio y mejor video que Maduro en Venezuela. No sé si ustedes han pensado en eso. Con muchísimo menos presupuesto, simplemente con un poquito más de ingenio. El capitalismo hace, como bien está diciendo Laje, que alguien puede tener, por ejemplo, su iPhone, digamos, con un forrito de oro y diamantes. Pero el iPhone es el mismo. Hace exactamente lo mismo. Las computadoras que tenemos, más o menos la misma potencia. Tú puedes tener con un poco más potencia, pero más o menos lo mismo. Va a tirar más o menos lo mismo, va a ser más o menos lo mismo. Con las cámaras pasa exactamente lo mismo. Con prácticamente todo pasa lo mismo. La comida, por ejemplo. Estoy hablando en los países donde más o menos hay capitalismo. No estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Cuba, estoy hablando... No es que Bill Gates se pueda comer una super comida que yo no me pueda comer. No, prácticamente nos ponen igual. Ah, que él tiene un jet y yo no. Bueno, está bien, pero no me es indispensable un jet para vivir, ¿sabes? X50. Curioso que Engels hablará de la explotación laboral cuando tenía una industria de textiles. Curioso que tuviera uno de los principales negocios de la revolución industrial. Que era la más explotadora en aquel tiempo. Explotadora. Estaba sacando gente de la pobreza como loco, pero bueno. Pero un poco mejor, un poco peor, pero es el mismo. Claro, nadie se va a distinguir por eso. Ese factor, porque te hablan constantemente de desigualdad y no es una desigualdad por falta de acceso. Pues una persona puede tener una chaqueta más cara o más barata, pero tiene una chaqueta. Es una gran diferencia. Exactamente. No es lo mismo no tener acceso a comida que tener acceso a una comida más cara o a unos alimentos más caros. X50. La gran mayoría de los jóvenes en Estados Unidos son burgueses. Hablan de que duro es el mundo y nunca han tenido que pasar real trabajo en la vida. Todos los amigos de infancia de mi esposa, todos con alto poder adquisitivo y todos socialistas. Yo creo de verdad que el socialismo, y esto se lo estoy diciendo en serio, Fidel Castro en Cuba también era un burgués. Su padre era un burgués también en Cuba. Por cierto, hijo de españoles él. Todos eran burgueses, todos. Los Gemelos Rojos eran burgueses también, Mao burgués, todos, como decía Antonio Escotado, todos y cada uno de ellos eran burgueses todos. Todos eran burguesitos, bro, todos. El Che también, bueno, si tú tienes la posibilidad de agarrar una motocicleta y te vas a pasear por Latinoamérica entera, dime algo. De libre mercado más avanzados, donde Dime más se ha algo. democratizado el ingreso al mundo del consumo. Cierto. Entonces, Bro, mi papá cumplieron esta semana un año aquí en Estados Unidos y ya se compraron su primer auto. Yo a esas cosas no le doy mucha importancia, la verdad. Pero yo quisiera que tuviera hoy se fueron para casa de mi hermana. Y yo quisiera que tuviera lo contentito que iban ellos. Con su GPS, con sus mierdas y sus cosas. Michael En un año en CR2 Estados Unidos, bro. X50. En Hay 60 dos tipos de años. socialistas, el pobre resentido y el rico que, al lograr su riqueza por herencia o rápida y fácilmente, sienten culpa. Sí, también. Ningún rico que haya luchado décadas para hacer su fortuna cae en el socialismo. Puede ser. No estoy 100% seguro, pero puede ser. Yo quisiera que ustedes vieran cómo se iban ellos contentitos ahí en su carrito para allá con su GPS. Y te quedas como diciendo, bro, en 60 años no pudo tener un auto. Y en un año que lleva aquí, en un año, ya tiene su primer carrito. Ya está manejando. Ya está viviendo, man. Está viviendo, o sea... Literal, lo que me jode es que tuvieran que empezar a vivir con 60 años. Eso es lo que me jode. Pero están viviendo, bro. Es impresionante, man. Es impresionante, de verdad. insisto, es decir, quizás... Sí, es súper bonito, Bonnie. Es súper lindo ver eso. Lo que pasa es que yo no lo hablo, no lo exteriorizo mucho, ni siquiera con ellos. Pero yo lo miro y digo, wow, o sea, qué bueno, ¿no? Que puedan vivir esto. Qué bueno está que puedan vivir esto. Esta camisa no es de la mejor marca que hay en el mundo de la moda, pero es una camisa que a menos que alguien le esté mirando cuál es la etiqueta, pues la verdad es que no te das mucha cuenta. Exacto. Entonces, aquí voy con esto. Que estas personas generalmente son hijos de mamá y papá con dinero, que le pagan sus estudios en las universidades y que empiezan a adoptar esta idea de que su manera de distinguirse en sociedad es adoptando estas ideologías y estos lenguajes intrincados. Entonces, no tienen nada que ver con la persona trabajadora, con la persona... Fíjate que Laje aquí utilizó la palabra intrincados
Porque realmente son intrincados. O sea, realmente tú tienes que buscar y crear toda una parafernalia alrededor de las palabras 93, para de alguna Cheer. manera justificar lo que X50. justifica la izquierda. Karl Marx vivía de sus padres, luego vivió de su mujer que la engañó con mujer de la limpieza y la preñó, y el tipo se negaba a trabajar y dejó morir de hambre a 2-3 de sus hijos, porque quería trabajar, el máximo exponente de los zurdos de mierda. Y sí. Persona del pueblo, con el Revolucionario hombre de a pie, profesional, con el como no tiene decía Escotado. absolutamente nada que ver, sino al revés, lo perjudica. Totalmente. Porque, por ejemplo, desparramando la ideología trans, es decir, el trans de la uni, Michael bueno, es un CR2 tipo cool. Cheer. X50. Green, admítelo. ¿Cuántas veces has llorado viendo este tipo de momentos tan lindos con tu familia? Me alegro tantísimo por ti, amigo. Felicidades por la grandiosa familia que tienes. Un abrazo grande, bro. No, realmente no en esos momentos, porque uno normalmente cuando lo exterioriza y lo piensa es cuando... Pero en esos momentos tú te quedas y nada, lo ves y estás feliz, estás contento por eso. Yo no soy alguien que se ponga muy eufórico así por ese tipo de cosas, pero te causa felicidad, te causa felicidad. Ahora, el trans del barrio probablemente tenga que vender su cuerpo. Claro, ¿Mm? es muy, efectivamente. Es que yo creo que hay un tema que tú has dicho que me parece muy importante resaltar. La socialdemocracia, el socialismo, la izquierda, ha abandonado la defensa de los más desfavorecidos, del agricultor, del ganadero, del pequeño comerciante, etcétera, etcétera, para tomar la agenda de multibillonarios. Sí. De gente que, como tiene todo, absolutamente todo, ya... Ustedes fíjense, Big Gay, por ejemplo, con el tema de la Impossible Meat esta y todo eso. ¿Por qué tú crees que lo hacen? Es el mayor terrateniente de los Estados Unidos. completamente ¿Por dado, qué lo se puede hacen? dar el lujo de tomar de generar esas divisiones y esos ataques, ¿no? Bueno, esto a veces huele a teoría de la conspiración. Mucha gente lo acusa de eso, pero en realidad es toda información pública. Por ejemplo, vamos a hablar de casos bien conocidos para la gente. George Soros. George Soros es uno de los mangantes más conocidos del mundo, que tiene una fundación llamada Open Society Foundations. En esta fundación se publican los reportes financieros todos los años, están disponibles para quien quiera entrar a verlos, y si uno contabiliza la cantidad de donaciones que ha hecho Soros a este tipo de causas progresistas y de izquierdas de las que estamos hablando, en los últimos... A mí me preguntan si soy clase media. Y sí, es que aquí creo que tienes que pasar de 400.000. Capaz que estoy equivocado para considerarte fuera de la clase media. O sea, es prácticamente ganar medio millón. Yo no gano medio millón al año. Ni 400.000 tampoco gano. Entonces está. 30 años supera los 30.000 millones de dólares. Y O ahora, Bill Gates, por ejemplo, a también. mí me parece una cosa interesante esto por lo siguiente. Una de las críticas que yo siempre le hago al centro derecha, al liberalismo, etcétera, es que se queja mucho de digamos, de lo bien que se maneja la propaganda, de lo bien que se maneja la financiación de ciertas causas, etcétera, etcétera, en vez de decir, bueno, pues haga usted lo Mr. mismo, Mariscosa haga usted lo mismo. O sea, a mí me parece... X50. Es como le dije a uno de mis trabajadores hoy en camino a llevarlo a su casa. Lo único que yo quiero es que les vaya bien en la vida. Esfuércense y trabajen duro, hagan las cosas bien. Y listo, ya está, ya está. Y a veces ellos van a creer que tú estás diciéndole eso por alguna maldad o porque tú lo quieres explotar o porque tú... y nada que ver, boludo. Nada que ver. Parece que Nada ha que habido ver. un error, no sé si lo ves tú igual, Gracias por la suscripción. fatal, y ha habido un poco de fatal arrogancia por parte de los defensores de la libertad de pensar que los datos, la evidencia y el hecho de que se acabó el muro de Berlín, pues ya no hacía falta hacer nada más y que por lo tanto las cosas caen por su propio peso, pero no es cierto, ¿verdad? Totalmente. La derecha, por llamarlo de alguna forma, después podemos entrar en las disquisiciones, pero yo creo que la derecha se ocupó de las cuentas mientras la izquierda se ocupaba de los cuentos. Y al final del día la gente quiere cuentos, no cuentas. La gente quiere que le vendan historias, boludo. ¿Quieres hacerte un canal de YouTube exitoso? Cuenta historias, boludo. Esa es la realidad. Es decir, uno puede Cuenta mostrar datos, historias. números, índices, gráficos, y está muy bien porque hace falta. Es decir, eso tiene un valor muy importante, no Claro. vamos a tirarlo tampoco por la borda, pero es que si no tenés España, clase media para el PSOE son 20.000. Claro, boludo, 20.000 no es nada. 20.000 aquí en Estados Unidos no es nada. 20.000... Yo sacaba 24.000 trabajando en Walmart, boludo, de reponedor. Daniel O sea, lo más bajo de lo más bajo. P0169 Cheer. X50. Eso Eso no que es dice nada él aquí. es verdad. Nada. La derecha no ha encontrado un punto en donde se puedan unir, o al menos todos lo que somos libertarios más conservadores. Ni falta que hace, ni falta que hace. Bueno, si hay un punto en el que nos unimos, derecho a la vida, Michael propiedad y CR2 libertad. Cheer. Fuera de eso, X50. Supongo que leíste Liberalismo de J.R.R. ¿Qué tanto coinciden esas ideas con tu forma de ser? no Te lo coi- pregunto porque siempre he tenido la duda de qué tan libertario Sí. o conservador eres. Algún soy día más harías el conservador test que de él. Nolan. Soy más conservador. De hecho, hay dos puntos en el aborto. Él dice como que, bueno, como que no queda claro. En el libro dice como que no queda claro y esa es la postura que Rayo mantiene hasta hoy con respecto al aborto. Yo creo que claramente es una violación del derecho a la vida. Y con respecto al vientre subrogado, él lo aprueba y yo estoy en contra en ese libro. Con la mayoría de las cosas después del libro, yo estoy bastante de acuerdo. Estoy
Estoy bastante de acuerdo. Es un relato potente detrás de nada sirve. X50. Oscar, ¿es verdad que los padres o los abuelos de Bill Gates son los creadores Planned Parenthood? Da miedo. No estoy tan seguro de eso. El creador, la creadora de Planned Parenthood, no creo que estuviese relacionada con Bill Gates. Puede ser que sí pertenecieron, puede ser que sí estuvieron ahí y esas cosas, no te lo voy a negar, no lo he investigado en profundidad tampoco. He escuchado algo por el estilo, pero no tengo idea. Pero no creo que tuvieran que ver. Es Margaret Sanger y no tiene mucho que ver con ellos. Voy a dar Esto fue como en 1913, si no me equivoco, por ahí. un ejemplo de un país de América, Chile. Chile, se hablaba constantemente del milagro chileno. Chile era un país donde todo el resto del continente miraba para tratar de imitar. Era un país que además había levantado de una pobreza tremenda gracias a políticas de libre mercado. Y Chile, finalmente, sin crisis económica, sin inflación, sin desempleo, sin una caída del PBI, sin una catástrofe natural, sin nada, viró hacia el socialismo del siglo XXI. Totalmente. ¿Y quiénes fueron los que votaron por el socialismo del siglo XXI? Los privilegiados. Los privilegiados. Los hijos de las clases medias, altas y altas de Chile, que es lo que estábamos hablando recién. Ese es el error. Entonces, Fueron los que votaron por Bachelet, fueron los que votaron por Boric, fueron los que... Exactamente. ¿qué le vendió a la izquierda a esa gente? Impresionante. Le vendió épica, Claro. le vendió un relato, le vendió buenismo, le vendió una ideología que satisfacía lo que esa gente estaba Gracias por buscando. la Que era suscripción. también distinguirse en la sociedad. No basta el iPhone para distinguirte, Claro. no basta la chaqueta para distinguirte. Y sobre todo le vendió dos cosas. Por un lado, te convierte en víctima y por otro lado, te convierte en Dios. Es decir, Esto es interesante. Yo no entiendo por qué está ganando la narrativa de ser víctima, bro. Yo no quiero ser víctima, bro. Yo quiero pararme aquí y decir, cabrón, llegué de lo más bajo, no a lo más alto, pero por lo menos estoy en el medio, ¿sabes? La luché, la peleé. Esto de pararte y decir, es que yo soy pobre porque los gringos son malos y no quieren a los latinoamericanos y son unos racistas y nos ponen a limpiar baños y nos ponen de reponedor en un supermercado. Y cabrón, mi hermana se graduó de enfermería y está ahora mismo en un viaje para Canadá con el novio que se graduó de ingeniería informática. O sea, no me digas esas cosas, bro. No, de verdad, o sea, yo qué sé, men. eres víctima de todo y a la vez eres Dios para decidir con una ingeniería social qué crear. Y a mí nos quedan unos 5 minutos, pero me parece que es muy importante porque tú y yo estamos en esa misma línea. Una de las cosas que a mí me preocupa de los defensores de la libertad, de los liberales, etcétera, es la equidistancia entre esa izquierda que está tomando las instituciones libres y la derecha. Sí, pero con estos comentarios que ustedes me están poniendo, mi pregunta es, ¿por qué tú quieres ser víctima? Michael CR2 Cheer ¿Entienden? X50. Yo gracias a ti y Agustín he cambiado bastante mi postura sobre el aborto, aunque aún sigo sintiendo que me cuesta no defender el aborto en los casos, muy escasos por suerte, como violaciones o menores de edad, aún sabiendo que el bebé no tiene la culpa. Michael CR2 Ya Cheer esto lo he discutido otras veces. X50. Sigue siendo Me siento inocente. mala persona por mantener esa postura, pero me cuesta tanto no ver terrible obligar a una niña de 10 a seguir con el embarazo. No, Y pero ya ojo. sé que esos No, casos no. casi nunca pasan. No, en ese caso, por ejemplo, si pudiéramos considerar que el aborto es mejor que continuar el embarazo, en esos casos el médico es quien tiene que decidir si la vida de la paciente corre peligro. En ese caso sí, hay muchísimos casos en los que el doctor es quien decide. Siempre se lo plantea a la madre o a la familia y son quienes deciden. Si la vida de la madre corre riesgo, pues chao. Espérate, me está llamando los viejos. Déjame dejarle esto. Derecha. Y no entender la importancia de unirse desde el liberalismo, obviamente desde la crítica y desde el debate, desde el liberalismo y la derecha para conseguir precisamente esa batalla cultural y ganarla, ¿no? Vamos a ver, izquierda y derecha son términos que nacen con la Revolución Francesa, 1789. Y desde entonces la realidad es que los utilizamos siempre para simplificar el complejísimo dominio de las ideologías políticas. Si yo salgo allí afuera y le pregunto a la gente, oiga, ¿usted sabe qué es el paleolibertarismo? ¿Qué son los libertarios? Gracias por la suscripción, bro. O los randianos, o los objetivistas, o los liberales clásicos, y la mayoría de la gente no va a tener idea de qué le estoy hablando. Pero si yo le digo, a ver, usted puede decirme cuál es el partido de derecha de España Sí. y cuál es el partido de izquierda de España, me lo dice en un segundo. Claro. ¿Por qué? Porque es un atajo cognoscitivo para que el hombre común, Claro. que tiene también que votar, tiene que saber algo de política, pueda reducir la complejidad de las ideas Claro. políticas a dos polos. En ese sentido, derecha e izquierda son apellidos políticos, Cierto. son apellidos de familias. Es decir, cada familia tiene distintos miembros. Esos miembros pueden estar más cercanos, más alejados, incluso hasta peleados, pero son miembros de una misma familia. En la derecha, que además esto va mutando históricamente, es decir, el liberalismo durante la Revolución Francesa era de izquierdas, por ejemplo, pero la Guerra Fría ya era claramente hacia la derecha. Entonces, hoy yo diría, No, y el liberalismo de los Estados Unidos no era de izquierda. De hecho, el liberalismo francés y el liberalismo de Estados Unidos, hay una conferencia de Alcel Kaiser que se la recomiendo muchísimo, que está buenísima. A ver, es que de base eran revoluciones completamente diferentes. Para mí la Revolución Francesa no era liberal, al menos no lo que yo considero liberalismo, derecho a la vida, a la propiedad y la libertad. La Revolución Francesa, los principios eran libertad, fraternidad e igualdad. Libertad, fraternidad e igualdad. No hay derecho a la vida, no hay derecho a la propiedad. No, libertad, fraternidad e igualdad. Te quedas como, ¿ok? Eso es liberalismo.
Esto yo se lo he comentado también, no solo a Agustín, no creo que no se lo he comentado, pero sí se lo he comentado Mr. Mariscosa a otros Cheer, intelectuales X50. que Me recuerda creo una que hay que hacer esa conversación que diferencia. tuve con una conocida de mi esposa del gimnasio, que me pregunta desde su izquierdosamente retorcida que si no sentía discriminación por ser parte de la minoría latina en Estados Unidos. Me le reí en la cara y le dije, look at me now. Estoy en una mejor posición desde estándares sociales. Interesante. La derecha está conformada a grandes rasgos por tres Daniel miembros de familia. Están allí 0169 los liberales libertarios. X50. A Están la allí gente en general le gusta esa retórica, no desde ahora, sino desde hace años. Aún me acuerdo de esa película de Spider-Man 2, un héroe que ya no quería ser héroe y que le tienen que decir qué hacer. Spider-Man 2, mucha gente la aclamó y para mí es la peor película de Spider-Man de todas. Pero de todas, ¿eh? De todas las que te imagines. Tú metes la de Andrew Garfield, la de Tom Holland, y la gente le encanta la segunda parte de Spider-Man. Bro, si yo quiero ver a un superhéroe estresado, sí, no, yo sé que ustedes son fanáticos, todos ustedes me van a poner, no, esa es la mejor. Yo no quiero ver a un superhéroe estresado. Yo no quiero ver a un tipo que... Es que Mary Jane... Es que mi amigo, estoy perdiendo los poderes, la madre que los parió. Háganme una película de superhéroes. Yo quiero ver una película donde Spider-Man le está rompiendo el culo a todo el mundo. No Spider-Man llorando, ahí soy una víctima del capitalismo y de la sociedad. Mi. Anda a cagar, Spider-Man. Es la peor película de Spider-Man que he visto en mi vida, boludo. Es la única que no he podido repetir. Yo Spider-Man no la puedo repetir, boludo. No la puedo repetir, boludo. Es Spider-Man llorando toda la salada película. Octopus, tú eres bueno. Por favor, no lo hagas. Eres mi amigo. Te quiero mucho. Anda a cagar, boludo. Dale, boludo. ¿Qué película más? ¿Qué película más cagada, boludo? Déjate joder, boludo. Anda a cagar Spider-Man 2. Anda a cagar. Entonces vamos a hablar mejor de soberanistas. Esos tres actores tienen sus diferencias, por supuesto, que no son los mismos. Spider-Man emo, boludo. Eso le dije yo a mi papá. Cuando me dijo, y está buena Spider-Man 2, la quiero ver, no sé qué, le dije, sí, va a ver Spider-Man emo, boludo. Faltó que le pusieran vestidito de negro completo y le pintaran los ojos, boludo. Ya está, boludo. Tienen sobre todo enemigos muy claros. Lo más curioso de todo es que... Y todos, la mejor película de Spider-Man es la segunda. La segunda. Los tres. Anda acá. Las tres grandes amenazas. Si vos ves la imagen de la izquierda hoy, vos ahí tenés hoy socialismo del siglo XXI, que es el que gobierna también España. Tenés a los globalistas, esto que estábamos hablando de George Soros, la ONU, la Agenda 2030, los globalistas. Y en tercer lugar tenés las agendas... No es en la 3. Era en la 3. Yo creo que era en la 2. Yo creo que es en la 2. Mr. Mariscosa Cheer, X50. No, es en la 2. No comparto la retórica de vencer a la maldad con amor. La maldad se combate siendo capaz de ser más malvado que el malo. No, es la 2, boludo. Que es la que él estaba muy estresado. La que él está perdiendo los poderes no es la 3. ¿Cuál es la que él está perdiendo los poderes por estar estresado? Espérate, porque a lo mejor yo estoy loco. La que él está perdiendo los poderes por ser estresado. Es la 2, hermano. Que llora y se pone a llorar. Este cuartico donde vivo es muy chiquitico. Y la cámara. Y me trata mal el señor de la foto. Se la pasa llorando, boludo. No jodas, es la 2, boludo. Claro que es la 2, no me rompan los huevos, es la 2. Déjate joder, es la 2 la que se pasa llorando. Y pierde los poderes, boludo. Pierde los poderes por estar estresado, boludo. ¿Tú te imaginas a Superman perdiendo los poderes porque Mary Jane lo está engañando, boludo? Mary Jane no, ¿cómo se llama la de...? Ahora se me olvidó cómo se llama de Superman, boludo. Ese mismo, ¿qué me importa, boludo? Yo qué sé. Sí, en la 3 es la de Venom. No, déjate joder, se boludo. vuelve homosexual. Sí, se pone medio gay, boludo. Vale. Woke. Son toda esta multiplicación de los conflictos para agigantar el Estado. Entonces, si vos volvés hacia la derecha y mirás, mira qué interesante, los libertarios son los que mejores se oponen a los socialistas porque en economía los destruyen. Sí. Mira qué interesante, los soberanistas son los que levantan los estandartes de la patria contra la invasión de las agendas globalistas. Y mira qué interesante, los conservadores son los que más están combatiendo las agendas woke. Vamos, chicos, hagamos una alianza, sabemos que no somos lo mismo, pero la política es el arte de acercar a los similares, no a los idénticos. Eso es secta. Es decir, si querés estar con tus idénticos, anda una secta. En política tenemos que ser similares, pero no necesariamente idénticos. Esto es súper interesante lo que dijo Agustín Laje aquí. Agustín Laje, yo lo he dicho en muchas ocasiones, es uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, boludo. Completamente. Agustín, me parece que esto es absolutamente clave. Es fundamental. Eso que dijo ahí, yo creo que este video lo voy a dejar ahí por lo que acaba de decir. Lo que dijo con respecto a que tenemos que ser alianza los similares, no los iguales, sino los similares, es brutal. Es brutal, de verdad es brutal. Es muy buena, muy buena.